¿Podrá un youtuber correr 3.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de 3 meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir 10 escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de 2.500 solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda. Pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de 50 grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr 42 kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras? Bueno, mi gente, comienza día 13, Chin tomándose su café y desayunando. Y ahorita está llamando a Ronnie, su manager, preguntando sobre las promociones que tienen el patrocinador de hoy. Es Didemo, el distribuidor de motocicletas Honda en Honduras, y ocupamos hacer un TikTok para publicidad de ellos. Entonces, ahorita estamos planeando todo antes de empezar a correr. Esta es la motocicleta que vamos a utilizar para el promo de los patrocinadores de hoy. Didemo, Chin, nos costó armar esta idea. Como una hora pensar en el rebane, pero creemos que ya tenemos algo ahí. Lupe la podemos ver que está un poco nerviosa porque va a ser su primera vez como camarógrafo. Nos va a ayudar en algunas tomas ahorita. ¿Sí, Lupe? Bien. Lista para aprender algo más. Bueno, ya terminamos de grabar nuestra parte. Ahora solo falta recibir las tomas de Didemo. Vamos a combinar eso y publicar el video en TikTok. Vamos a ver si salió bien esto. Ahora Lupe está preparando una bebida con cafeína, Chin, porque tomó café, Chin, pero no le sintió mucho. No me hizo mucho efecto hoy, no sé, hoy estoy como cansado. Anoche, Joel, fue la última noche y estuvimos en la habitación juntos y estábamos hablando de la vida, cosas profundas, hasta como las 11:30. Bueno, ahora sí, Chin está bebiendo, toma con cafeína. Agua premium. ¿A qué sabe eso más o menos, Chin? Se sabe sal. Bueno, estamos en un lugar, San Rafael, es un pueblito entre Saltillo y Matehuala, literalmente creo que es el único lugar donde hay un poco de civilización. Hay un hotel y hay un Oxxo también y un cajero. Y hubiera visto como es el único cajero, habían como 20 personas esperando en fila ayer. Justamente en el restaurante Mirtala comimos varias veces, excelente la atención y los precios. El hotel nos costó 860 pesos por habitación, 2 camas. Buen precio y bien cómodos. En estos momentos Félix está haciendo contacto con la policía, la Guardia Nacional, para que nos pueda escoltar. La parte más peligrosa de 57 hay ciertos kilómetros. Es más adelante, todavía no la pasamos. No, es más adelante. De Matehuala. Sí, es después de Matehuala, es la Querétaro, México. Bueno, en estos momentos Chin está preocupado. Tenemos que recordar que estamos corriendo por la carretera 57, una de las carreteras más peligrosas de todo México y del mundo. Así que necesitamos, sí o sí, seguridad. Vemos unos amigos aquí que le están dando una hidratación a Chin. Hermano. ¿De dónde son ustedes, amigos? ¿De aquí? De aquí de la región, sí. ¿Cómo se dieron cuenta de aquí de Retro? En el TikTok. En TikTok. Sí, muchas gracias. Ayer lo estaba esperando, pero salió mi hermano con unas manzanas y un pavo. ¿En serio? Ah, sí. Sí. Un saludo a su hermano, Hasta él. hacia él. Y un saludo a los niños de Honduras. Un saludo para los niños de Honduras. Bueno, Gracias. ¿Su nombre? Giovanni. Giovanni, ¿y usted? Yasmán. Yasmán, muchas gracias. Una gran sorpresa para comenzar el día. Nuestros hermanos mexicanos nos han brindado suero para este caluroso día. Ayer te escapaste, te vi en la televisión cuando iniciaste. En serio, gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Chin, mucha gente en este pueblito lo conoce. ¿Cómo es posible que en no es una ciudad, es un pueblito y un montón de gente está saludándonos, dándonos donaciones? Estamos muy agradecidos con todo el apoyo. Bueno, estamos aquí en una gasolinera en México que se llama Pemex. Están cargando combustible. Cada día tenemos que estar haciendo esto porque los tramos que se van recorriendo son bastante largos. Sale bastante elevado la gasolina aquí, 812 pesos mexicanos para el vehículo grande, el vehículo negro. Y eso creo que solamente es la mitad del tanque. Y también Lupe tiene que comprar hielo cada día para que los Power y la bebida vaya bien heladitos, porque ahorita sí hay bastante sol. Ya está Lupe aquí con el hielo, ya lo va a echar a las hieleras. ¿Qué? No había hielo, improvisamos con
con hielo desde la tienda, nos hicieron el favor de vendernos porque más adelante no hay absolutamente nada. En estos momentos Chin está viendo un video que le acaba de salir que en la calle donde vamos es demasiado peligroso por secuestro. Está escuchando un caso que pasó en estos días. ¿No te has preocupado por lo que acabas de ver? Contanos, ¿cómo te sentís al ver eso? Bueno, justamente estamos en una zona de muchos secuestros y no solo son migrantes, están secuestrando la misma gente de aquí y digamos nosotros que estamos expuestos porque estamos afuera de los vehículos, acercando más a Matehuala, parece que es donde más secuestros hay. Ya estamos en el día 13 de reto y hoy me toca correr solo. Mi amigo Joel ya se fue a su próximo destino y estamos justamente en la parte de la carretera 57 donde hay muchos secuestros. Hay muchos videos de eso en YouTube y hay veces que la policía viene, otras veces que sí. Hoy no llegó la policía igual ayer. Es un poco preocupante, pero lo único que podemos hacer es avanzar hacia la meta, Honduras. Ahorita el sol está bastante fuerte, mi gente, y ya Chin va sintiendo la temperatura. Y hay una persona, parece que lo está acompañando. Mucho gusto. Mi nombre es Natalie y yo te conozco porque mi novio es hondureño. ¿En serio? Es en serio. Son los más guapos los hondureños. Ay, más o menos. Yo voy para México, para San Luis, y te vi porque él ve tus videos. Y entonces dije, oh my God, es chido. Mira, yo te voy a dar, no es mucho, pero es gracias poquito, para los de niños de corazón. Honduras. Sí, claro. Impresionante lo que estás haciendo y desde la frontera hasta Honduras. Vamos. Sí. ¿Falta poco o bastante? Sí. No, bastante. Muchas gracias. Sí. Un saludo a su esposo aquí, ¿ve? Sí, a Joel Rodríguez de Playa Grande, del sur. Gracias. Sí. Y como ya es de costumbre, mi gente, estamos con las batallas en TikTok. Cabe recalcar que gracias a TikTok mucha gente de México se ha dado cuenta de esta causa de Chin y lo ha estado siguiendo y apoyando en las batallas. Ahorita Guadalupe está sacando Powerade porque el sol está bastante fuerte, mi gente. Ya ocupa hidratación Chin, aunque no la pida, tiene que estar tomando bastante líquido. Vemos que aquí solamente es desierto, una tierra árida, llena de cactus, casas abandonadas. Así es, se enfrenta a Chin en medio de la nada corriendo en la carretera más peligrosa de México. Podemos ver que se encuentran diferentes cruz en las carreteras. Eso significa que aquí en estas calles han muerto mucha gente. Hemos visto muchas de esas. Chin siempre se afronta a problemas como estos también, en los cuales va corriendo y va hablando en llamada con los editores, dando ideas y maneras de cómo tienen que editar los videos, lo cual estas cosas lo estresan mientras él va corriendo. Ahora vemos a Chin alimentándose también con un banano. Es importante ir comiendo porque pierde muchas calorías mientras va corriendo. ¿Cuántos kilómetros lleva ya, Chin? Casi 15. Casi 15. Y estamos viendo que como va a un buen ritmo, relajado, normalmente a los 10 parás, pero hoy le va dando más. Plano, todo plano, es la vida. Otros días hemos subido montañas, hoy no. Y parece que hay una familia ahí esperándote, Chin. Saltillo, saludos y ánimo. ¿Desde Saltillo? Listo. ¿De Saltillo viene? Sí. ¿Cómo se dieron cuenta de Chin? Por el TikTok. ¿Por TikTok, en vivo? Bueno, una familia de Saltillo que ha venido a recibir a Chin, a tomarse sus fotografías. ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Voy a una foto aquí, mira. Primer parada de Chin, después de más de 15 kilómetros, comiéndose un sándwich. Tengo mucho cansancio acumulado, pero todo es plano hoy y el clima está bien bueno. Tal vez va a ser un día algo suave, relajado, pero nunca se sabe porque después de 20 kilómetros siempre se pone difícil. Bueno, ya después de un descanso y 15 kilómetros recorridos, Chin se prepara para continuar. Chin, decís que tenés molestia en el tobillo. Acá. Bueno, tomé una pastilla para el dolor. Bueno, esperamos que se recupere Chin, que esa pastilla le ayude. Aquí estamos en la Trinidad, mira. Ajá. Cada kilómetro o hasta medio kilómetro hemos encontrado bolsas parece que son papas cultivados de aquí, así. Y en muchos lugares no hay nadie. Pero en los dos lados venden, allá y acá. Ahí está el señor. Entonces creo que él es el mismo dueño de estos. Bueno, mientras ahorita
ahorita estamos preocupados porque no estamos seguros si es verdad el carro que viene atrás es de la Fuerza Civil, porque se están parando muy atrás. Sí, que estamos preocupados porque no sabemos si en verdad son oficiales, porque vimos unos que andan de civil. Bueno, estamos en una zona que todo puede suceder. Ah, sí son, creo. Apoyo. Muchas gracias. Gracias por su apoyo, amigo. Sí, aquí estamos donde se les ofrece que ya saben. ¿Estamos en Nuevo León o Coahuila ahorita? Nuevo León. Ya, sí, ya cambiamos ya. Eso es Nuevo León. Bueno, Chin, quedó despejada la duda. Sí, por eso hay que sacarnos de la duda, pues. Son de la Fuerza Civil de Nuevo León, son policías de verdad. Son buenos. Bueno, aquí más amigos que se paran a la orilla de la carretera, amigos mexicanos. Sí, hombre. Oh, qué chingón. Ánimo. Gracias. ¿De dónde vienen? De aquí del Estado de México. Ah, sí. Vamos a Monterrey. A Monterrey. ¿Hasta dónde llega usted? Hacia Matehuala y hasta Honduras vamos a correr. Bien, entonces, excelente. Gracias. Un saludo a los niños de Honduras. Saludos a todos. Ánimo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ahorita ya 31 kilómetros lleva recorrido Chin y ahí está Guadalupe colocándole el suéter para que no pierda el calor. Todavía no hemos terminado la miniatura del video de hoy. Bueno, mi gente, en estos momentos Chin le toca este tipo también de estrés a veces. Aún no ha terminado la miniatura del video ni el título de un video que se va a publicar en menos de una hora. Entonces tiene que ir corriendo y ir organizando todas esas cosas. Parece que aquí al frente Chin están revisando camionetas aquí en lo que va corriendo. Sí, es que hay como unos 20 policías aquí. Pero es otra, Guardia Nacional es otra. Ellos fueron los que nos acompañaron el día que corrimos de noche. Ah, sí, hombre. Tenemos el apoyo de los estatales, Guardia Nacional, Fuerza Civil, literalmente de todas las ramas de policía de México. He visto como en las películas y series de México pintan como toda la policía como malos, pero obviamente hay de todo. Y hasta ahorita nos hemos encontrado con la policía que nos han apoyado demasiado, la verdad. ¿Todo esto? ¿Para dónde van? Para Cuernavaca. ¿Para Cuernavaca? ¿Y dónde queda eso? Morelos. Moralas. Bueno, ahí está una familia mexicana tomándose una fotografía con Chin y vemos al amigo tomando con su cámara profesional. Un saludo a los niños de Honduras. Un fuerte saludo para todos los niños. Gracias. Franklin, hemos visto tanta gente que está esperándonos por los en vivos. ¿Cuántas personas están conectados? Y en total, en un día, ¿cuántas personas? No baja de 10,000 personas conectadas, pero entre que entra y sale, cada vez que paramos un en vivo entran, si es posible, 275,000 personas. En un día. Wow, ¿qué son esos? ¿Qué son esas criaturas? Desconozco totalmente. ¿Son peligrosos? ¿Son peligrosos? Nos va a tocar agarrar uno de los chicos porque más adelante no hay ni un restaurante. Va. Bueno, mi gente, ya se le quedan menos de 5 kilómetros para completar el día 13 en la carretera más peligrosa de México. Ha ido a paso lento, pero paso seguro. Y empieza la lluvia, mi gente, empieza a caer una lluvia algo fuerte. Nota la cara de cansancio, el esfuerzo, corriendo con la bandera de la escuela de Naco, una escuela donde los niños necesitan su ayuda porque están estudiando con unas paredes podridas, sin pizarras, sin pupitres. Un saludo para Jensi, que es una niña con muchos sueños, que Chin está corriendo en nombre de ella. Bueno, mi gente, día 13 terminado. Te agarró la lluvia al final, ¿cómo te sentís? Está con frío ya. Pero siempre esa bandera te da la fuerza, ¿verdad, Chin? Con la bandera. Me da fuerza. Listo. Un abrigo. Listo. Bueno, ahora vamos a darle las gracias a la policía que nos acompañó. Muchísimas gracias a ellos. Sin ellos no hubiese sido posible. Ya sabe que estamos para servirles. Nosotros solicitábamos una motocicleta de policía y nos vinieron. La Black Mamba y todos los encargados. Muchas gracias, Policía de México. Bueno, mi gente, después de correr nos movimos al hotel más cercano, pero estaba un poco curioso. Es taller, car wash y hotel. Es más taller que hotel.
Pero es lo único que había en esta carretera, ¿sí? Sí, es esto o hay otro más, pero es de lujo, demasiado, no tenemos el presupuesto. Entonces, vamos a ver qué tal las habitaciones. Lo bueno es que podemos chequear los carros aquí directo, enfrente. Están buenos, mira, viene cotela, cama grande. Sí, fíjate que fíjate que no está tan mal no, hombre, está gigante. Está grande, mira. No tiene el sentadero, pero no importa. Agua caliente duro. Ya está haciendo frío. Dicen que hay Wi-Fi. Bueno, De Starlink. Starlink. Vamos a ver si está. Bueno, ahora saliendo del hotel ya nos establecimos y vamos aquí a un pueblito que está aquí a la par del hotel, donde están estos buses y dicen que hay varios restaurantes. Vamos a ver. ¿Cuántas cosas puede tener en el plato, amiga? 3 guisos. O sea, delicioso. 140, 180 pesos, dependiendo en cuántos guisos puede elegir. Ok, vamos con esa papa. ¿Cómo se dice esa papa, amiga? Papa con tocino. Sí. Bueno, nopal, por favor. Probamos sus de calabazas. Sí, ese también. Eso. Esta comida viene incluida con varias tortillas hecho a mano y montón de salsa y ya sabemos que estos son súper picantes. Vamos a buscar una mesa. Gracias. Ching, aquí la gente confía mucho porque dicen que uno puede pagar después y solo decir que comió. Imagina que uno miente que comió menos, pa. Yo pedí como 5 guisos. Bueno, tengo que reponer 2060 calorías según mi reloj. Aquí supongo que tengo por ahí. Esa sopa de frijoles siempre son picantes en México. Rico, pero no sé, es demasiado picante. No almorzamos hoy, solo unos sándwiches en la calle. Literalmente no había nada, solo el monte. Aquí es como las delicias del Carmen de ese sector de México. Tiene de todo. Lo que me dio Franklin en la carne. Chido, no sirve, ¿no? Bueno, al estilo catracho entonces. Está dura, pero tiene sabor como que asado a carbón. Está muy bueno. Ching, nos dieron una sorpresa ahorita. El restaurante nos acaba de regalar todo, la cortesía. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Wow. Increíble. Hey, gracias, México. Gracias, México. Mira, pusieron el canal mío en la pantalla ahí. Ahí está Félix escondiendo ahí, atrás del poste. Es un sushigano que viene de Japón. A visitar aquí el restaurante. Y pues para que gusten el canal y saludar. Gracias. Gracias. Wow. Mi gente, gracias. Bueno, todas las personas que estaban comiendo en el restaurante aprovecharon para tomarse una fotografía con Ching, ya que estaban pasando los videos en la tele aquí en el restaurante. Gerardo, muchas gracias por la cena. La gente que quiere venir a comer esa deliciosa comida, ¿dónde está ubicado? Puede venir al restaurante, se llama El Camuco, está ubicado en el Ejido La Leona, Galeana, Nuevo León. Gracias. Bueno, la verdad, increíble la manera que los mexicanos nos están tratando. Buenos días, mi gente. Nuevo día, día 14. Desayunando ya el equipo para empezar a correr. Ching, buenos días, ¿cómo amaneciste? No, muy bien. Anoche sí dormí temprano. Tenemos que correr rápido porque a las 3 están pronosticando lluvia. Pero tenemos un invitado especial que se va a unir hoy en la mañana. En este momento Ching se está pesando. ¿Cómo es posible que acabo de comer un platal y un montón de café y peso menos ahora? He perdido 2 kilos casi, yo creo como permanentemente entonces. Pero es que he ido al baño 3 veces ahorita. Sí, fui 3 veces, tal vez por eso. Hoy nos acompañan grandes amigos de Monterrey. Dora y su familia son de Honduras, pero viven en México y Dora es la primera hondureña que subió el monte Everest. Felicidades, Dora. Y gracias por acompañarnos. Ay, súper feliz, muy agradecida con todo lo que tú estás haciendo, Chin. A darle. Buen día. Gracias por todo. No, hombre, aquí estamos. Y algunos de ellos quieren correr, ya saben, pueden. Usted también va.
Preferimos mejor dar seguridad. Dale, pues. Importante, ¿verdad? Hoy ya 3 patrullas nos han mandado. 3 patrullas, estamos listos. Esto es muestra de que tan peligrosa es esta calle, porque para que hayan mandado esta cantidad de policías es por algo. El comandante nos confirmó de que sí, la 57 es el más peligroso de todo el país por los asaltos y secuestros. A ver. ¿Cómo se llama el estilo de arma? Beretta ARX Beretta. 560. Sí, ¿cómo te sentís hoy? ¿Más seguro? Mucho más seguro. Sí, habían días que no hemos tenido la presencia de policía, pero hoy full, triple protección. Muchas gracias, México. Bueno, ya comenzamos con los 42 kilómetros que nos toca hoy hacia Matehuala. Estamos con mi amiga Dora. Subió el Monte Everest hace ¿cuántos meses atrás? Ya van 2 meses. 2 que meses. pasaron, sí. Sí. Fue el 20 de mayo. Hasta lastimó los dedos de pie. Estás corriendo prácticamente con 4 dedos ahorita. Sí. ¿Puedes correr bien hoy así? Fíjate que es mi primer día que corro Sí. y la verdad me estoy sintiendo muy cómoda. Sí. Tal vez es por la bandera que cargas en su loma ahorita. Sí, esto es lo que me da la comodidad. Estamos también con la hija, quien juega para los Rayados Juvenil de Monterrey de México. Catherine, Hola, ¿cómo es tu rutina de fútbol, entrenamiento cada semana? voy 4 veces al día, viernes y sábado, partido. Y el día que le toca jugar contra Olimpia, ¿qué vas a hacer? ¿Meterle goles? Sí, ¿Tú jugarías en el futuro para la selección mexicana o hondureña? mexicana. Mexicana, ¿verdad? La perdí, La perdimos. Por no tener apoyo al fútbol femenino en Honduras. Cuéntanos cómo fue que lastimó los dedos en el Monte Everest. Fueron unas congelaciones que recibí porque pues las temperaturas allá estaban casi a menos 40, menos 45 grados. Sí llevaba el equipo adecuado, sin embargo, el pasar tanto tiempo en esta altura y en esta temperatura pues hizo de que 4 de mis dedos se congelaran. Gracias a Dios pues 3 de ellos están ya bien. Sí. Y pues uno todavía está en recuperación. Wow. Llevaste 1 año entrenando. Antes era una atleta puro CrossFit. ¿En qué momento decidiste que querías subir a la montaña más alta del mundo? En la pandemia me fui obligada a tener que ir a las montañas porque no había dónde entrenar. Y ahí fue donde yo me enamoré de la montaña y empecé a ir a pequeñas montañas cerca de mi casa. Y luego pues ya empecé a ir a las más grandes, a la más alta de México, a la más alta de Argentina y terminamos en la más alta del mundo. Wow. Y para entrenar, subías la montaña por Saltillo, que lo que hicimos nosotros con Joel y yo, casi ya, hasta ya había llegado el reto, pero lo hicimos porque es demasiado difícil eso. Sí, de verdad de que ese fue el lugar donde yo entrené por casi 2 años, pero ya más específico este último año. Iba 2 veces por semana con una mochila de unos 30 kilos en mi espalda para poder acostumbrarme al peso y a la altura, porque la altura ahí pues sí es bastante considerable. Por ejemplo, en mi caso, cuando decidí que quería hacer este reto 3.000 kilómetros, mi familia, mi novia, mis seguidores, muchos estaban asustados, decían de que no lo haga. Tuve que obviamente decidir todo eso en mi mente. ¿Cómo fue ese diálogo dentro de su cabeza para decidir de hacer algo que más de 300 personas se han perdido sus vidas intentando ese reto que hiciste tú de Monte Everest? La familia siempre le da temor este tipo de retos porque de verdad de que sí arriesgas tu vida. Sin embargo, pues tenía la seguridad de que podía hacerlo porque tienes un porqué, una razón. ¿Cuál era su porqué, Dora? Cuéntanos. Mi pasión por el deporte, mi pasión por la montaña, pero sobre todo porque quería demostrarle no solamente a mí misma, sino que a mis hijos, de que todo lo que nos propongamos en la vida, con mucho esfuerzo lo podemos lograr. Y para todas las mujeres de Honduras también. Definitivamente esto es algo que va a impactar pues no solamente ahora a mi familia, sino que a todas las mujeres, a todos los jóvenes y niños de Honduras. Yo soy más youtuber que un corredor, yo no soy profesional y estoy intentando con este reto. Y tú me dijiste algo, cuéntanos. Yo tampoco soy un alpinista o era un alpinista en ese momento. Cuando tú en tu cabeza lo crees, lo puedes lograr. Los catrachos y catrachas no tienen límites. Los catrachos somos garra, catracha. ¡Vamos para Honduras! Dora y yo tenemos un héroe que nos da ánimos, nos escribe, nos llama a veces. Ese es Ronald Quintero, el primer hondureño que subió al Monte Everest. Gracias, Ronald, por las gorras, todo lo que me ha mandado, los mensajes de ánimo. Ronald, también para ti era una inspiración para tu reto. Definitivamente, el día que me di cuenta de que el primer hondureño llegó a la cima del mundo, no dudé en buscarlo en las redes y luego escribirle. Y desde hace 2 años, pues hemos tenido esta amistad vía Instagram, lo cual tenemos que ya conocernos en persona. Todos los tips que me dio para poder realizar esta hazaña fueron de vital importancia para poder lograrlo. ¡Saludos, Ronald! ¡Ronald!
Ya Dora está sintiendo dolor. Sí, siento como piquetazo en mi dedo y por esa razón voy a tener que parar. Si no sigo por 42 kilómetros. Hasta Honduras, diría. Hasta Honduras, sí. Así que muchas gracias. La verdad que ha sido un privilegio estar contigo. Gracias, Dora. Ánimo. Gracias. Catherine, gracias por verte en el fútbol. Gracias, una final foto. Vemos que la rodilla de Chin está inflamada. Hace unos momentos se acaba de tomar una pastilla para el dolor. Normalmente Chin consume 2000 miligramos de paracetamol para el dolor cada vez que corre. Creo que ya es momento de buscar una atención más profesional para poder chequear esa rodilla. Muchas gracias, Farm Fácil, por patrocinar el día de hoy. Hoy no tengo diarrea gracias al medicamento que nos brindaron en el botequín. Gracias. Hoy vemos que ya Chin se ha despegado y está corriendo a un mejor ritmo que ayer, a pesar del dolor en la rodilla. Sabe que tenemos que terminar antes de las 3 de la tarde porque pronostican una gran tormenta para esa hora. Y ahorita empezamos con el live de TikTok, mi gente. TikTok ha ayudado bastante a la colaboración y recaudación de dinero para la construcción de escuelas, así que siempre es importante para nosotros conectarnos cada vez que Chin empieza a correr. En este momento Chin está pasando por el pueblito donde nos quedamos, Ejido La Leona. Ahí ese restaurante que se ve allá al fondo fue donde nos recibieron de la mejor manera el día de ayer, y ya después de pedir la comida se acercó el gerente del restaurante, nos regaló toda la comida para Chin y todo el equipo. Muchas gracias al restaurante El Camuco de aquí de Ejido La Leona. Lamentablemente a los 15 kilómetros la lluvia ya empieza a caer. Ahí va Guadalupe con la chumpa. Primer descanso para Chin. Ya, 16 kilómetros prácticamente. ¿De qué parte son ustedes, amigos? De Monterrey. Monterrey. ¿Cómo se dieron cuenta de Chin? Por los TikTok. Bueno, la mayor parte de gente mexicana que nos ha dicho que conocen a Chin es por medio de TikTok. Muchas gracias. Bueno, Chin, ahora a comer un sándwich para recargar calorías perdidas. Vamos a darle unas galletas a Chin, parecen que son de avena, ¿verdad? Que los amigos se lo acaban de regalar ahí en el restaurante Camuco hoy en la mañana. Vamos a probarlas. Avena, ¿va? Tiene bastante cacahuate, está muy rico. Tiene carbohidratos y proteína. Bueno, después del descanso, ya corridos 16 kilómetros, Chin nuevamente se encamina hacia los 42 kilómetros de hoy. Empezó a llover, después sol, después nublado, llovió y otra vez sol. Así que la humedad está bastante fuerte en estos momentos. Mi gente, miren esos rótulos. Esto significa que vamos pasando por una zona peligrosa donde pasan muchos osos. En estos momentos Chin va un poco más despacio que otros días porque tiene una sobrecarga bastante fuerte en la rodilla. Le va notando su cara de dolor, que ha tomado bastante ya medicamentos para el dolor, pero creo que no le han sido suficientes. Chin, ¿qué pasa, Chin? Llevo 3. ¿Cuántos días seguidos hemos corrido? Viernes, sábado y domingo. 3 días seguidos su rendimiento está horrible, como que hemos visto. Significa que su cuerpo ya está mal, ya está sobrecargando y más bien no puedo correr, o sea, mi cuerpo no mueve. Entonces vamos a caminar un rato a ver qué hacemos. Bueno, mi gente, estamos entrando a un tramo donde hay cero señal. Tuvimos que parar la transmisión de TikTok. Ya nos habían comentado algunos amigos de Saltillo que por este tramo más o menos la señal se iba totalmente. Estamos aquí en medio de la nada, pero gracias a Dios llevamos la custodia de la policía, de la Fuerza Civil de aquí de México. Chin ha decidido que lo importante es terminar y aunque sea caminando se va a lograr la meta de este día y todos los demás. Ya son prácticamente como 6 días corriendo sin parar. Uno ya conoce el cuerpo. Cuando no puede, pues si no vamos a terminar en el hospital como en los otros retos. Ya tenemos más experiencia, hay que respetar el pavimento. Llega un punto ahorita en tu cuerpo que vos querés y tus piernas no te responden. Sí, ya no tengo más calorías. A fuerza tengo que comer, pero no puedo tampoco. Todos mis ligamentos están sobrecargados, solo constantemente tomando pastillas puedo avanzar y obviamente eso es otra carga para los riñones, ya los ánimos. Psicológico, siento débil psicológicamente, entonces si mi mente está débil, el cuerpo no mueve. En este momento, lamentablemente, cuando Chin más se siente mal, la policía pues le acaba de salir una emergencia y ha tenido que abandonar ahorita la escolta. En este momento ya Chin va prácticamente solo con nosotros. Caminamos como unos 10 kilómetros. Casi 2 horas caminando. A falta de los últimos 12 kilómetros, Chin ahora se apunta nuevamente a correr. ¿Cuál es la rodilla que te duele, Chin? Las dos.
Esta era la primera, ahora la 2. Las 2 rodillas dice que le duelen y va a tomar una pastilla para el dolor de Farmafácil. Ya para terminar a 2 kilómetros, Chin ha pedido la bandera de la escuela de Naco, como ya es costumbre, para cerrar esta semana, Chin, con la escuela de Naco. Gracias a todos que han donado en la página web y en TikTok. Ya otra escuela más financiada en este reto. La siguiente semana vamos a estar levantando la bandera de una otra escuela más que queremos apoyar en Honduras. Y como un buen señal de universo, mira la hermosa arco iris que está al lado de nosotros, como esté diciéndonos que la meta está cerca, más o menos cerca. Y ahora en este momento Chin empieza a acelerar a falta de 1,5 kilómetros, porque si ven atrás de él se viene una gran tormenta. Yo venía a grabar el proceso de cómo Guadalupe preparaba el batido de Chin de proteína y creatina. ¿Y qué pasó, Lupe? Franklin me dejó cerrada la puerta del cuarto, como que se me fue el rollo y no trajimos la bolsa de las proteínas. ¿Cree que Chin se va a enojar? Yo digo que sí. Ay, mi gente, vamos a ver que la cara de Chin cuando le digan que se le olvidó. Chin, una mala noticia. Ajá. A Lupe se le olvidó la proteína en el hotel. Vamos a tomar en el hotel, no importa. Bueno, está cerca. No se enojó Chin, creíamos que se iba a enojar. Ahorita llegamos el lago. Bueno, en este momento Chin le ha pedido a Lupe de castigo que corra con él el último kilómetro. Bueno, mi gente, ya para terminar, un viento bastante fuerte y bastante frío. Ya día 14 completado, pero va a caminar Chin hasta el rótulo que dice 89 kilómetros para llegar a Matehuala, la ciudad más cercana, aquí en medio de la nada. Chin, aunque caminaste bastante, se logró. Logramos, lento, pero lo logramos, no sé. Hasta que tengo como unos 2 o 3 días de descanso, va a ser difícil seguir corriendo, la verdad. Ya el cuerpo está a su límite. Bueno, mi gente, Chin quería descansar mañana, pero será casi imposible porque la meta es descansar en la ciudad más cercana para aprovechar el día y grabar un video para YouTube. Así que parece que tocará correr 2 días más sin parar, lunes, martes corriendo para descansar el miércoles. Ahora nos dirigimos al hotel y a cenar, mi gente. A almorzar y cenar. Falta 85 días más, va. Hemos encontrado en el camino un restaurantito pequeño. Vamos a ver qué tal la comida y qué es lo que venden, machi. No hay que juzgar por el tamaño, nunca. Bueno, aquí podemos ver el menú de este restaurante Alondra. Muy bueno el precio, ¿verdad, Chin? Súper bueno. Bueno, mi gente, ya llegó la comida de Chin. Buen plato, 110 pesos, mira. 2 pedazos de pollo. Bueno, muy buena comida a un excelente precio. Hay que decidir si vamos a correr mañana o descansar. O sea, correr no creo. Caminar tal vez, pero donde estamos como que no hay nada, pues entonces mejor tal vez avanzar hasta Matehuala, donde hay más civilización para descansar. Vamos a ver. Bueno, mi gente, nos vemos mañana. Ahorita ya, Chin, a descansar. Buenos días, Chin, día 15. Yes, gente, listando en otro día más. Es increíble lo que puede hacer solo dormir bien. Ya el cuerpo se siente mucho mejor. Solo la rodilla me duele, pero los músculos mejor. Aquí vamos a extrañar este hotelito, Hotel Car Wash. Un recordatorio, una lección de nunca juzgar a un lugar por su portada. Se ve súper humilde todo, pero calidad del lugar. La verdad, las camas muy bien. El dueño revisó los carros gratis, me dio una habitación mejor solo porque quería ayudarnos. La verdad, una gran experiencia. Ha sido de los más humildes, pero de los mejores hoteles hasta el momento aquí en México. Bueno, ahorita llegando al punto nos confundimos. Félix y yo creíamos que era el kilómetro 86, pero no, mi gente, era el kilómetro 89. Como la ubicación nunca nos cargó, nos fuimos 3 kilómetros. Félix ha hecho una parada para una reunión súper importante. Han pasado 2 motocicletas, 2 hombres en cada motocicleta sin casco, viéndonos. Cuéntenos, Félix, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En un caso dado, ¿verdad? Sobre el protocolo a seguir. En este caso, cuando se bajen y nos asalten en algún intento de asalto, para frustrarlo, vamos a tener que hacer algunas maniobras con la camioneta e inmediatamente Chin tendrá que subirse al vehículo y salir de emergencia a un lugar seguro. Eso es lo que hay que hacer inmediatamente. Parece que estos 2 días acercando a Matehuala son las zonas más rojas. Las zonas donde más asalto y más secuestro hay según el internet. Aquí ya no hay señal y normalmente se aprovechan para secuestrar personas, ya que no puede hacer ni una llamada y la ubicación de uno aquí no funciona. Chin, si te secuestran y sos uno más, así como las personas que han secuestrado en esta carretera y te llevan para allá, que el monte que está allá, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Gracias a todos
de Honduras, de México, Japón, Estados Unidos, de todos lados, que me apoyaron, que no dejen de apoyar la fundación sin mí, porque el sueño no solo es mío, es de todos. 1000 escuelas. 1000 escuelas. No, que había gente enfrente que se paró, pero no, sí, son unos constructores, ¿verdad? Buen día. Ok, eran trabajadores nada más. Cuando miras muchas noticias, muchos videos de esas cosas en YouTube, te quedas con una paranoia que no se sabe ya después entre realidad y, ¿me entiendes?, el amarillismo. Por ejemplo, la policía no nos puede acompañar porque habían enfrentamientos desde ayer en ese sector, entonces ellos están metidos en eso. No sé, me quedo sin palabras, pues. Realmente estoy preocupado por el comandante y sus compañeros que nos acompañaron por 2 días. Ellos nos acompañaron, después trabajaron toda la noche y nos acompañaron el siguiente día. Y se fueron porque los llamaron por unos enfrentamientos. Mi gente, ya no estamos tan preocupados, tenemos una luz de esperanza ya que acaba de hablar el comandante de la Fuerza Civil que vienen en camino 2 unidades. Vamos a ver qué tan rápido viene. Vemos que este es un pueblito fantasma, hay algunas casas bien humildes, así que vive gente también aquí en medio de la nada. Queremos agradecer al patrocinador de este día, una empresa más que se une a esta causa, Importadora Laguno. Muchas gracias por creer en este proyecto. Queremos pedirle una disculpa a todas las personas que esperan los en vivos. Podemos ver que no tenemos señal. Vemos que hay varios restaurantes, comedores, pero al parecer todo está abandonado. En este momento va a Guadalupe a darle una barra nutritiva, una Cliff Bar. Chin, sabemos que ha perdido demasiadas calorías y ya necesita comer más. Bueno, mi gente, ahorita vemos que Chin va tapándose mejor porque está cada vez más fuerte el sol. Ahí está un señor en la orilla del pavimento dándole fuerza a Chin y diciéndole que falta poco para llegar a Matehuala. Me gusta mucho lo que ustedes van elaborando ahorita. Es una cosa, pienso yo, que hermosísima. Ganas para todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Ya después de 15 kilómetros, ¿verdad, Chin? 15 ya. Otras veces a esa cantidad de kilómetros te sentás a descansar, pero vemos que hoy vas a descansar caminando. Sí, aquí como es el sector más zona roja, mejor seguir avanzando, porque parados más peligroso. Está súper bonito el paisaje ya desde Saltillo a Matehuala, pero por la paranoia de que algo puede pasar es un poco difícil de disfrutar. Vamos a intentar disfrutar cada momento, cada segundo de esta odisea. Bueno, mi gente, llegaron, chicos. Hoy sí llegaron las patrullas, los oficiales, ya los estábamos esperando y aquí están. Cumplieron con su palabra. Bueno, vemos a lo largo que hay un muchacho que se ha bajado de su vehículo con una hielera en la mano. Vamos a ver si trae algo para Chin. ¿Cómo se dio cuenta de ahí el muchacho que va corriendo? Ya corriendo. ¿Lo vio? ¿Cuántos kilómetros van? 3.000 kilómetros. ¿En cuánto tiempo piensa? 100 días. ¿Cuántos kilómetros diarios? 42 diarios. Mi respeto. Felicidades y que lleguen bien. Aquí en México los perros son más tranquilos, pa. Súper tranquilos los perros. ¿Cómo se llaman esos animalitos? Son cabras. Cabras. Ay, no puede cruzar por la malla. Gente, después de 30 kilómetros recorridos, Chin, por fin vemos una luz que es una gasolinera para poder descansar. Chin, 30 kilómetros recorridos ya, el sol ha azotado bastante fuerte. El clima de México cambia de repentino. Ayer frío, hoy calor. Quién sabe, mañana cae nieve. Aquí los amigos de la gasolinera Pemex nos han dado permiso de podernos sentar aquí, a pesar de que es un espacio para echar gasolina. Realmente agradecido con la policía de la Fuerza Civil, con un traje totalmente negro bajo el sol. Es un gran sacrificio, yo sé cómo es porque hice un reto con la Policía Nacional de Honduras, entrenando en el sol, también a Fuerza Comando Cobra de la Policía de Honduras. Todo lo que viví y digamos lo que viven aquí en México, me imagino que el entrenamiento es tremendo para estar preparado para cualquier situación. Gracias policía
de México. Vemos que la policía también se alimenta en este momento de descanso. Latas de atún, tortillas tostadas. Chin, ¿qué te regaló todo eso? La policía, duraznos, bananos. Sí, que Chin le había montado un melón, gente, pero estaba podrido. Ya después del descanso, Chin ya se para y va a caminar 1 kilómetro para calentar. Ya los amigos, la Fuerza Civil, han ingerido sus alimentos. Cabe recalcar que muchos de ellos tienen 36 horas de turno trabajando sin parar. Y al igual que sus compañeros también ayer, tuvieron que abandonarnos porque hubo enfrentamiento entre grupos organizados y ellos. Esperamos que estén bien. Chin está sorprendido con estas, no sé si son rastras sin cabina. Qué raro estos vehículos. Bueno, gente, tuvimos que cambiarnos de carril. La policía nos ayudó y generamos un gran tráfico de rastras y de vehículos pesados ahorita. Y ahora Chin, una nueva semana, empieza a correr con la escuela de San Francisco de Asís, una escuela donde los niños están estudiando en un gallinero, una de las escuelas que serán beneficiadas con la recolecta de fondos que se darán en este reto. Ya le queda poco a Chin, aproximadamente 2 kilómetros para llegar, queda poco, una buena travesía hoy. Empezó con frío, luego con sol, bastante calor, súper sudado, pero aquí va, a punto de terminar este día número 15 y agradecer a la policía de la Fuerza Civil de aquí de Nuevo León. Ahorita va pasando la Guardia Nacional también, nos están trasladando para algún otro lugar. Ahí van saludando a Chin también. La Guardia Nacional también cabe recalcar que nos apoyó en algunos días anteriores. Chin, increíble, buena hora vas a terminar. Hoy me sentí mucho mejor que ayer y hoy tengo una nueva bandera en mano. La escuela de Macualizo, Santa Bárbara de Honduras, donde los niños actualmente están estudiando en una escuelita hecho de malla de gallinera. Hay una niña que se llama Scarlett que me pidió algo tan sencillo. Quiere una escuelita con aulas, con baños y juguetes para jugar. Ahora sentimos bien mal porque la escuela se parece Puya Galina. Y nosotros acá queremos ustedes buena escuela fea. Te dejaron una buena escuela usted. Allí usted yo ponga juguetes acá para jugar. Necesitan una buena escuela los niños aquí. Sí. ¿Y su nombre? Scarlett. Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda tener algo tan básico. Hoy dediqué los 42 kilómetros a Scarlett y todos sus amiguitos de la colonia San Francisco de Asís de Macualizo, Santa Bárbara. Bueno, gente, día 15 culminado, Chin. Un paso más hacia la meta. Solo faltan 85 días más, mi gente. Un gusto, mucho éxito. Muchas gracias. Cuídense, se le gana. Chin, totalmente agradecido, Chin, con la policía. Llevan 36 horas algunos sin dormir. Es increíble el sacrificio de ellos. Gracias. La costumbre para Chin, terminando, le toca tomarse su batido de proteína para recuperar todas las calorías perdidas. Bueno, mi gente, llegamos a Matehuala. Hemos parado aquí porque encontramos una venta de pollo. Bueno, mi gente, aquí le viene la comida a Chin. Coditos porque ocupa bastante carbohidratos y pollo para la proteína. El precio de cada pollo entero son 155 pesos mexicanos y la orden de coditos son 40 pesos mexicanos. Bueno, mi gente, ya llegamos al hotel, estamos a punto de descansar. Mañana será un nuevo día donde Chin va a correr hasta aquí a Matehuala. Buenos días, Chin. Hoy último día para poder llegar a un nuevo estado, San Luis. Falta 42 kilómetros más hoy. Ya volvió el sol, el calor. Vamos a ver, me siento más flaco. Me siento más flaco. ¿Estás más flaco? Sí. Bueno, y como todos los días, antes de empezar a correr, Chin se va a pesar. 53.7. Bueno, hay una amiga mexicana que ha solicitado su fotografía. Que vengo siguiéndole la fuerza de volver. Gracias. Dios. Bueno, sí. ¿Ese de yogur cuánto vale, amiga? 35. Una de esos y una de sandía. Bueno, serían 65 pesos mexicanos para un yogur con fruta y sandía para Chin. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Bueno, y comienza el día 16 del reto 3000 kilómetros. Hoy esperamos llegar a Matehuala, San Luis. Fuerte el sol, ¿verdad, Chin? Volvió el sol, pero yo prefiero esta temperatura que la lluvia. Bueno, vemos a Lupe que está preparando ya. ¿Qué es eso, Lupe? Para darle un poco de energía a Chin.
Aquí estamos pasando un lugar donde hay muchas rastras, parece que aquí paran bastante. Y en Honduras a esto se le llama llantera, mi gente. Aquí en México se le llama vulca, por vulcanizadora, según lo que nos dijo Guadalupe. Ahorita Guadalupe se ha bajado para darle los lentes para el sol a Chin y también los audífonos para no aburrirse corriendo 42 kilómetros solo. Ya vamos por un audiolibro. Ya la misma canción de Rocky, ya no. Bueno, empezando Chin, parece que la Guardia Nacional nos ha parado ahorita, nos ha hecho una parada. Anda corriendo por México. Es que ese rato los vi y vi que andaban encapuchados en el carro cuando nos tocaron. Pero no, está bien, aquí vamos a todos. Se asustaron por el encapuchado de Clarita. ¿Por qué? Sí. Bueno, pero al final salió bien porque ahorita Félix está consiguiendo el número de ellos. Ya son la Guardia Nacional, otra rama de los policías aquí en México. Tal vez nos pueden colaborar en los días posteriores o hoy mismo. Por su parte que viene a apoyarnos, la Guardia Nacional. Muchas gracias. Que nada, que nos vaya bien, suerte ahí en su camino. Gracias, amigo. Nos van a acompañar hasta que vengan los del Estado. Bueno, al parecer la Guardia Nacional solo nos escoltó como 2 kilómetros, gente. Ya ahorita estamos otra vez corriendo solos, lamentablemente. Gracias. Gracias. ¿De dónde es usted, amiga? Soy de Olanchito Lloro. Ah, hondureña. Sí, soy hondureña. Un mensaje aquí de fuerza para Chin. No, pues que el Diosito le siga dando fuerza, ¿verdad? Para que llegue a su final. Bueno, la hondureña que vive aquí en México le dio una donación a Chin. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, gente, en estos momentos Chin nos ha dicho que va sintiendo un dolor en la parte de su abdomen, en la parte del lado izquierdo. El músculo ya está empezando a calambrarse y eso que apenas va empezando este día. Ya el cansancio acumulado va pasando factura. Después ya de varios kilómetros recorridos, queremos agradecer a la Fuerza Civil de Nuevo León que ya se han unido a este reto. Bueno, si muchos se preguntan por qué llevamos tanta seguridad, queremos recordar que vamos por la carretera 57 y exactamente en esta parte en la que vamos, que va rumbo hacia Matehuala, es la parte más peligrosa de esta carretera, la 57. En estos momentos les voy a mostrar un video donde Chin está viendo noticias de las cosas feas que suceden en esta parte de la carretera rumbo a Matehuala. La carretera federal 57, que atraviesa 7 estados de la República desde la Ciudad de México hasta Coahuila, se ha convertido en un verdadero infierno para los traileros. Sigue siendo un infierno. Son víctimas de violencia y víctimas, dicen, de hasta 20 asaltos al día. Sobre la ruta catalogada como la más peligrosa del país, los transportistas son cazados en las llamadas cachimbas, donde se detienen a descansar. En estos momentos, pues Chin, cansado, mi gente, de tantas subidas por el clima y las montañas, es más cansado aún. Ya Chin lleva aproximadamente 15 kilómetros. Bueno, ahorita Chin viene del monte de hacer pipí y ahorita va a descansar, pero a diferencia de otros días va a descansar caminando. Bueno, ahorita hemos hecho una parada aquí junto con la Fuerza Civil. Hasta aquí nos acompañan nuestros amigos policías de Nuevo León. Ya estamos entrando a otro estado, San Luis. Esperamos que los de San Luis vengan. No están todavía. Y de aquí para allá es la zona de... Hay que estar con mucho cuidado. 3 patrullas, mi gente, por falta de una veníamos bien protegidos. Vamos a ver qué tal nos va allá en este nuevo estado, Chin. ¿Será que nos acompañan unas 3 patrullas? Es necesario, todo lo que hemos visto en YouTube de los videos de las zonas problemáticas son de aquí para allá. Bueno, gente, a partir de aquí ya vamos solos, sin policías. Aquí es donde vamos a ver si las noticias son reales o puro amarillismo. Bueno, y aquí unos 100 metros adelante del rótulo que estábamos dejando en Nuevo León, está el rótulo que dice: bienvenidos a San Luis Potosí, un estado más para el reto 3.000 kilómetros y el esfuerzo de Chin. ¿Hacia dónde viene? Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿En serio? Ahorita voy para Querétaro. Ah, excelente. A la ciudad de Querétaro. ¿Cómo se dio cuenta de Chin, amigo? Lo he visto por las redes sociales, por YouTube. Lo he querido encontrar, no se me ha hecho hasta ahorita. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Allá tengo un trailer adelante. Ah, era el trailer.
Nos habíamos asustado porque se pegó mucho a nosotros. Pero era que quería dar una ayuda al amigo mexicano. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Dios me los guarde. Gracias, hermano. Cuídese. En estos momentos estamos preocupados porque un carro se pegó con unos hombres encapuchados atrás. Vamos a ver qué será. Bueno, gente, ya está el equipo de seguridad hablando con los muchachos. Bueno, andan uniformados, ni identificados. Son una camioneta normal. Pues no sabemos si serán policías verdaderos o no. Ahorita va a Chin, tal vez a comunicarse con ella. Muchas gracias. Gracias, amigo. ¿Cuánto falta, Matehuala, amigo? Aquí está la revisión. Ahorita le vamos a dar ahí por todo. Gracias. Sí, no son policías, pero son amigos que nos andan ayudando, según veo. Bueno, vamos a confiar en lo que dicen. Bueno, gente, ya a falta de unos 8 kilómetros que le faltan a Chin, ahí vemos que ya va corriendo con los guantes porque el sol, la verdad, está bastante fuerte. Amigo de un medio de comunicación que quiere hacer una entrevista, pero ya sabemos que las entrevistas con Chin son diferentes. Tiene que correr si quiere una entrevista. Bueno, no aguantó el periodista de aquí de México. Chin lleva un ritmo bastante fuerte y con este sol no puede parar porque si se enfría el cuerpo será difícil volver a recuperarse. Bueno, en este momento hay que tomar una decisión. Como vemos allá hay dos calles, la libre y la de cuota. A la derecha la libre, a la izquierda la de cuota. Cuota quiere decir que hay peaje y se paga, pero dicen que es más segura. Félix, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Cuota, porque es más segura y tiene el acotamiento más grande. Pero ¿dónde hay menos asaltos? La ventaja es que si entramos por la libre, hay ciudad, ¿verdad, Chin? Hay más gente. Hay más gente. ¿Qué hiciste por donde haya más gente? No sé. Por donde haya más gente será. Bueno, hemos decidido la libre, gente. Félix fue el que decidió. Yo solo dice, hay gente, solo eso. La policía, ¿qué pasó? La policía nunca llegó, Chin. Lamentablemente aquí en San Luis nos dijeron que nos iban a esperar y no estaban. Solo nos apoyaron unos encapuchados. Los que no eran policías y que teníamos miedo, al final sí nos apoyaron. Bueno, Chin, nosotros creemos que es mala decisión porque aquí donde vamos es puro monte, no hay nada. Pero en la otra estaba la ciudad de Matehuala. Y la verdad, la otra es más corta. Bueno, de repente un vehículo rojo hizo un retorno aquí. No sé si puede hacer retorno aquí, Chin, pero... Yo lo vi que hizo un retorno rápido. Dice Chin que vio que hizo un retorno rápido y se está bajando alguien de ese carro. ¿Sí? ¿A dónde es? ¿En serio? ¿Qué va a pasar? Yo pensé que iba a pasar. Ah, bueno. ¿Cuál cree usted que es la mejor decisión? ¿Tomar la de cuota o la de libre? La libre? Pues mucha gente los está esperando aquí en lo que es el Matehuala. Yo creo que no habría ningún problema si se van por acá, por la parte de adentro. Ah, perfecto. Vamos por acá entonces. Ok, los amigos de la ciudad de Matehuala dicen que es mejor que nos vayamos por la libre, aparte de que hay mucha gente, vemos niños, Chin, allá al fondo, que también lo estaban esperando. Entonces, si nos íbamos por la cuota, creo que toda la gente se iba a quedar esperando, Chin, y no queremos eso. Yo no esperaba que iba a haber gente esperándonos. Hola. ¿De México son ustedes? Son de Matehuala. ¿Y cómo se dieron cuenta de Chin? Por la transmisión de TikTok. Por el De hecho, TikTok. lo estábamos siguiendo. Es que las niñas corren. ¿Corren? ¿En serio? Sí, son parte de un grupo de corredores. Un grupo de corredores de aquí de Matehuala. Wow. Y hay más niños también allá. Sí, sí. ¿Cuántos niños hay allá? El grupo de nosotros somos como 60 personas. ¿Qué? Y son rápidas, va. Veo que es rapidísima, ¿eh? Así como Messi es rápida, va. Un saludo a Messi. Aquí ahora los amigos que nos encontramos, mexicanos de Matehuala, se van a tomar la fotografía. Las niñas que nos hemos dado cuenta que también son running, son corredoras. Hoy se va con la música de Rocky. Con la música de Rocky de nuevo, después de 1000 veces que lo he escuchado, pero es lo único que tengo. ¿Cuántos kilómetros te faltan, Chin? 4. Bueno, ahora vamos a pasarnos al acotamiento. La policía nos está ayudando a pasar también, haciendo un cambio de la de cuota a la libre. Bueno, la policía aquí municipal de Matehuala, San Luis, se ha parado el carro blanco que anda con nosotros preguntando que qué andamos haciendo. Bueno, en este momento Lupe le ha dado la bandera a Chin, la bandera de la Escuela Gran Villa de Villanueva Cortés, donde estudia la amiga de Chin, Natalie. Chin, pero ayer corriste con otra bandera de otra escuela. Lo que pasa es que cuando anunciamos que vamos a apoyar a una escuela, de repente el gobierno de Honduras viene y dice que ellos van a intervenir. Está excelente que el gobierno está apoyando a esos niños, a esas comunidades, construyéndoles escuelas, pero al mismo tiempo no sé por qué después de esperar tantas décadas y cuando nosotros decimos que vamos a construir, de repente que llegan, y son varias veces que nos ha pasado y son muchos gastos y tiempo y energía para nosotros ir a estos lugares. Qué bien por ellos,
que el gobierno va a apoyarles a la San Francisco de Asís, la escuela. Entonces, lo importante es que son 12,000 escuelas en Honduras que necesitan apoyo. Entre el gobierno, entre nosotros, muchas fundaciones y el pueblo, solo unidos podemos, solos no se puede. Entonces vamos a concentrarnos en otras escuelas como la de Gran Vía de Villanueva, donde hay niñas como Natalie, quienes ya llevan años estudiando bajo árboles. Hoy vamos a correr en nombre de esa escuelita de Villanueva. Gente, solamente 1 kilómetro más para que Chink logre el día 16. Esa bandera le va dando la fuerza que necesita. Vamos, vamos Chink, tú puedes Chink. Bueno gente, últimos metros para Chink, día 16, uno de los más calientes por el sol, la verdad. Pero aquí va, corriendo con esa bandera que le da fuerza de la Escuela de Gran Vía de Villanueva Cortés. Un mensaje a Natalie, la presidenta estudiantil de la Escuela Gran Vía. El papá de ella trabaja en un supermercado y ella tiene muchos sueños y los padres de ella la está apoyando con todo. Y que sepa, Natalie, que no está sola. Hay miles de personas apoyándola y todos sus amiguitos de la Escuela de Gran Vía de Villanueva. Millones de personas. Vamos a llegar pronto a Villanueva, Natalie. Vamos. Bueno, por el viento la bandera antes de terminar se voló. Pero ella la trae clarita ya. Son cosas que pasan. Últimos 100 metros para Chink el día 16. Después de este día, tomar un descanso de 3 días para poder recuperarse de las rodillas, todos los dolores de cuerpo que tiene. ¿Ustedes de dónde son? ¿De aquí de Matehuala? Sí, aquí. Sí. ¿Cómo se dieron cuenta de Chink? Estamos siguiendo desde Reynosa, de TikTok, con la hermana. Yo soy fan de la hermana y todos ahí están en TikTok. Aquí estamos, Un saludo a la hermana. Sí, hermana, aquí está Chink, te lo prometí que iba a venir a verlo y aquí está en su casa, no tengan miedo y aquí está. Gracias. Gracias. Bueno, los amigos de Matehuala dando el apoyo a Chink, tomándose la fotografía. Esa camisa. Sí, le gusta mucho correr. Ah, también, otro niño que corre, gente. Esta parece que es una ciudad donde hay muchos corredores infantiles. Bueno, ahí va la gente haciendo una pequeña caravana, las motocicletas, aquí en Matehuala. Oh.